Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. ¿Qué es la posmodernidad? Tenemos que ver primero qué es la modernidad. La modernidad es cuando el hombre confió en la ciencia, confió en la tecnología, confió en tantas cosas para poder encontrar un propósito a su destino. Pero sucedió que la misma técnica, la misma ciencia, las mismas cosas, el avance científico traicionó al hombre. El hombre confió en la tecnología y en la ciencia y de pronto un día se dio cuenta que una bomba en Hiroshima y Nagasaki había explotado y había matado a miles y miles de japoneses en un solo instante. Habían quedado chamuscados por el poder de la bomba del átomo. Todo esto en base al avance científico. El hombre, al ver caer 2 torres gemelas el 11 de septiembre, se dio cuenta que el hombre no podía confiar en el hombre. Y entonces recordamos aquel versículo bíblico donde dice que desdichado del hombre que confía en el hombre. Dios ha permitido que en las cosas que el hombre confió se hayan ido cayendo poco a poco. La teoría de la evolución, que somos producto de un simio que evolucionó de manera independiente a otros simios, nos hizo pensar que habíamos tenido un avance y lo que tuvimos fue un retroceso, porque negaron la existencia de Dios y dijeron somos producto de la evolución y no de la creación. Y el hombre empezó a quedarse solo. El hombre actualmente no confía ni en los gobernantes, ni en las leyes, y el hombre no está confiando absolutamente en nada. ¿Qué pasa con un hombre que ya no confía en nada? El hombre se queda absolutamente solo. ¿Y qué hace un hombre cuando se encuentra solo en la posmodernidad? Yo pensé que la posmodernidad era irreligiosa, o sea que no tenía religión, pero resulta que en la posmodernidad surgieron muchas religiones. Una es el esoterismo, el encanto por todo lo asiático, por la forma en que oran los orientales, un rebrote de lo satánico a través de la música joven. Esto es en general una fotografía pequeña en blanco y negro de lo que es la posmodernidad. La posmodernidad, hermanos, nos recuerda un poquito a los epicúreos, que el eslogan que identificó a los epicúreos, ¿sí lo recuerdan cuál fue? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, en la posmodernidad lo que importa es el placer, el sentir. Todo lo que es sentir, emocionarse, se vende bien. Mire, además la posmodernidad se ha infiltrado en las iglesias. Si usted vende o predica emoción, la gente viene. Por el emocionalismo, por la sed intensa que tenemos de emocionarnos. El hombre depende tanto de las emociones porque ha dejado de creer. Y entonces cuando alguien dice, el culto estuvo bueno es porque estuvo muy emocional, pero no fue alimentada la convicción, el convencimiento de en qué crees. No importa las circunstancias que estés pasando hoy, lo importante es lo que se hizo en la cruz hace 2000 años, porque eso te garantiza, te firma el endoso de Dios que tendrás vida eterna. Eso es lo importante. Usted puede decir qué contradictoria es la vida cristiana, porque yo llegué al Señor para recibir, para que me diera, para que me atendiera. Graso error. Dios no está para eso. Dios está para que aprendas a seguirle en medio de las circunstancias. Entonces, si yo te predico un evangelio color de rosa, un evangelio donde dice, ¿sabes qué? Tú nomás vienes aquí a pedir y el Señor, y depende de la forma que pidas, el Señor te va a responder. El Señor no está para eso. Porque entonces, ¿cómo queda en la vida de los primeros cristianos? Siendo tan fieles estos hermanos, terminaron siendo quemados frente a un circo romano. Terminaron en las fauces de los leones. Entonces, ¿cómo podría yo explicarles a ustedes que esos hermanos son cristianos y cómo murieron así? Se lo traigo a colación, ¿sabe por qué? Porque si usted compara sus circunstancias actuales que usted está viviendo hoy, por lo cual usted hoy se queja, compárela con la de los primeros cristianos, que a pesar
de que le decían, si niegas a Jesús, no te quemamos, pero si dices que Jesús es tu Señor, te quemamos. Y entonces estos lindos hermanos decían, no puedo negar a Jesús, porque Él ha sido tan bueno conmigo. Entonces enciéndale a la hoguera. ¿Cómo puedo justificar esa fe y contarte que Dios es un Dios que nada más está para servirte? ¿Cómo justifico lo anterior? Tengo que hablarte entonces de lo que la Biblia dice, que debemos tener un ministerio de piedad. ¿Qué es un ministerio de piedad, hermanos? Es dejar de pensar más en ti y empezar a pensar en el prójimo, en el que sufre, el que está cerca de ti. Y esto es cierto, hermano, tiene un efecto maravilloso. Hace unos días estaba yo atribulado por tantas situaciones que me estaban pasando y estaba yo, Dios mío, pero me empecé a acordar de una hermana que tiene 3 meses en un estado de depresión agudo. A 10 metros se le ve que está deprimida. ¿Cuánto tiempo tiene así? Tengo 3 meses. Y aún así la hermana se levanta y lucha y está al frente de un grupo. Le digo, hermana, descanse. Nada más de verla, digo, siento, porque yo padecí eso. Entonces sé lo que está pasando esa hermana. Sus ojos rojos, que llora frecuentemente. Y entonces cuando empecé a pensar en ella y empecé a orar, dije, Señor, ayúdala, porque sé lo que está pasando. Yo ya intenté darle un medicamento, no mejoró. Y tú, Señor, ya no está en mí, ayúdala. Y empecé a pensar y a orar por ella. Y mire, hermano, me olvidé de lo que me estaba pasando a mí. Es un ministerio de piedad, de misericordia. Porque si yo te insto y te motivo a que estés pidiendo por ti, vas a ser muy infeliz. Vas a sufrir. Porque siempre va a haber algo que no te va a gustar, que algo que Dios no te concedió. Vas a ser infeliz. Yo lo que quiero es que seas feliz a través de la misericordia y de la piedad. Dice el apóstol, ejercítate en la piedad. Fíjense, un ejercicio, porque no es fácil. Es más fácil pensar en uno y pedir por uno, pero cuando alguien se ejercita en la piedad, que es empezar a pedir y sufrir por lo que otros sufren, el ministerio se hace grandioso en tu vida. Y empieza a decir, caray, ¿cuánto tengo? No estoy bajo depresión, no estoy en un hospital. Mi hijo va a clases, regresa sano, come, lo puedo ver sonreír. Dios mío, ¿cuánto tengo? Y entonces empieza a haber un ministerio de gratitud en ti por lo que tienes y no de frustración por lo que no tienes. Ejercítate en el ministerio de la piedad y de la misericordia, para que el gozo de tu salvación no lo pierdas. Contrario a lo que el mundo actual dice, encontrar placer por el placer. Entonces la gente solamente paga gran cantidad de dinero por obtener placer. Y ahorita el placer se vende en todas las formas, colores, sabores, olores, todo se vende por placer. Entonces esta sociedad está sedienta de placer y por lo tanto se ha quedado en una infinita soledad. Nosotros como cristianos tenemos que tener una contracultura. La cultura actual dice, hay que pasársela bien. Nosotros tomamos mucho de la fuente gabacha. Estamos muy cerca de los gringos que tienen todo. Pues nada más es la economía más fuerte del mundo. Y el gringo normalmente con hacer así tiene el alivio efervescente, tiene la sal de uvas, tiene todo a la mano. Y nosotros mamamos de esa cultura, ¿sí? Y queremos que así sea, y cuando no se dan las cosas así, nos frustramos. A mí me encantaba ver los trastes de mi abuelita. Los trastes de mi abuelita duraron 20 años, hermano. Y a veces besaba esos trastes donde mi abuelita me dio de comer tantas veces. Hoy nosotros estamos tristes porque no podemos cambiar de vajilla. Estamos tristes porque vamos a un centro comercial y el refrigerador de 3 puertas con espejo no lo podemos comprar. Y entonces llegamos y vemos feo nuestro refrigerador. Y sufrimos y lloramos porque Dios no nos bendice. Se nos olvida que este refrigerador también enfría el agua. Y empezamos a sufrir y a llorar y a quejarnos con el Señor por cosas no genuinas. La ingratitud del hombre. Vivimos en un consumismo terrible que es una faceta o una cara de la posmodernidad. Consumimos tantas cosas, arrojamos tanta basura a nuestra tierra. Cambiamos de radio, cambiamos de lavadoras, cambiamos de refrigeradores, un consumismo inútil e histérico que vivimos, de compra y compra y compra. Yo no estoy en contra de que usted viva cómodamente y decorosamente, pero ese afán de compra, de poseer tan enfermizo, nos puede llevar a problemas graves. Ejercítese en el ministerio de la piedad y de la misericordia, porque ese ejercicio no pasa de moda
y llena su corazón. Y un hombre que está lleno del corazón de Dios necesita pocas cosas. Un hombre con un vacío espiritual necesita de muchas cosas y nunca va a tener llenadero. Un corazón que recibe el amor de Dios necesita pocas cosas. La posmodernidad, un consumismo intenso. Dice el salmista: Señor, recuérdame cuán breve es mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y que mi vida se acaba. De verdad yo me estoy sorprendido, tengo 47 años, mi familia no es muy longeva, 60, 60 y tantos. Entonces si yo hago cuentas me quedan unos 13. ¿Para qué voy a acumular cosas si se van a quedar? Recuérdame, mi Señor, qué breve es mi tiempo en esta vida. Recuérdame que mis días están contados también y que mi vida se acaba. Y qué triste sería morir. El problema es morir eternamente, porque yo sé que si muero un día, el Señor me va a levantar. ¿Sabes por qué? Por lo que Él logró en la cruz únicamente. Por su gracia y misericordia, yo sé que al momento de morir tengo esa gran esperanza que un día el Señor me va a levantar de los muertos. Y entonces esta breve tribulación tiene sentido. Hace días veía yo al hermano Fabián, él maneja un carro urbano, y lo vi pasar como eso de las 12 del día ahí por la ferrocarril, ¿no? Hermanos, un calor intenso. El hermano cobrando, me imagino, cobrando pasaje, manejando entre miles de carros. Y uno se pregunta, ¿cómo es que uno puede aguantar tanto, no? Yo les voy a decir por qué. Por amor, porque él trabaja por amor a su esposa y amor a sus hijos o a sus hijas. Y solamente es así, como dice el apóstol Pablo: todo lo soporta, todo lo cree, no se envanece, no guarda rencor. Entonces, ¿por qué trabajas, hermano? Por amor. El día que estés odiando tu trabajo, te voy a preguntar algo: ¿por qué lo estás haciendo? ¿Lo haces por amor o simplemente por...? Si lo haces porque necesitas y no aguantas, seguramente lo vas a dar con coraje, el salario, a tu esposa. Pero si trabajas con amor, yo te aseguro que aún en el sol vas a trabajar, por amor. Y sabes también, un día mi papá también lo hizo por mí y mi mamá lo hizo por mí. Mi mamá tenía una farmacia, cerraba a las 12 de la noche, cuando todos los negocios cerraban a las 10, porque había necesidad. Y ahora me doy cuenta cómo trabajó esta mujer por amor a nosotros. Y ahora yo tengo que hacer lo mismo por mis hijos. Y entonces, en lugar de estarme quejando bajo un sol inclemente, le digo: gracias, Señor, porque estoy vivo y puedo trabajar. Y si me quieres quemar la piel con tu sol, quémamelo, pero voy a seguir luchando por amor. Ministerio de la misericordia y la piedad. Y eso es la que la posmodernidad no quiere reconocer. La posmodernidad dice: tienes que ser tú primero. Y entonces la posmodernidad te hace egoísta. Dice: es que tú estás sufriendo, es que en lugar de que tú estés descansando en una playa de Cancún, mira cómo estás trabajando. Esos flash, esos mensajes son negativos para ti, no son cristianos. Como dijo Jesús: el que quiere ser el mayor acá tiene que ser el menor, porque aquí no es como en el mundial. Ahí los gobernantes enseñorean de ustedes, mandan. Aquí es al revés: el que quiere ser grande tiene que servir. Y la muestra la puso Él. No solamente le lavó los pies a sus discípulos, no solo eso, que era un acto humillante, sino se entregó en la cruz por ellos y por nosotros. Entonces, la posmodernidad contradice el cristianismo o la filosofía del cristianismo. Isaías 44:2 dice: yo soy tu creador. Mire, palabras para usted que usted mismo se considera el Hijo de Dios. Yo soy tu creador. Te cuidé antes de que nacieras. Te cuidé antes de que nacieras. ¿No le impacta este versículo a usted como a mí? ¿No le estremece saber que Dios en el vientre de su mamita, Él lo cuidó desde antes que usted naciera? Eso me enternece de gran manera, que mi Dios me haya cuidado de tal manera que soy el que soy. A veces cuando uno se exige tanto y no logra uno lo que uno se exigió, a veces solo resta decir que soy apenas lo que Dios me ha permitido ser. Soy apenas lo que soy. La verdad, no he podido ser más.
soy por la gracia de Dios. Y no es mediocridad, es una autoaceptación sana y cristiana, porque en tu debilidad Dios va a manifestar su poder. No es en tus capacidades, hermano, es en mis debilidades, en las debilidades que me abofetean todavía. Es ahí donde digo, Señor, ahí que trabaje tu espíritu, ahí, en mi debilidad, porque ahí se manifiesta tu poder. Para ponerte un ejemplo de que Dios no es de circunstancias, Dios está por arriba de las circunstancias. Yo creo lo que acabo de leer, que Dios cuidó mi ser aún desde el vientre de mi madre, porque Dios es soberano. Y te lo voy a demostrar. Mira, tengo una hija y ella nació con una deficiencia mental y una deficiencia cromosómica. ¿Y tú crees que por esa razón yo creo que Dios no cuidó a su nena en el vientre de su mamá? Claro que la cuidó, porque esa niña es un ángel presente entre nosotros. ¿Cómo no la va a cuidar? ¿O ahí Dios se descuidó de acuerdo a lo que dice Isaías? A mí sí me cuidó, a mi esposa sí, pero a mi hija no la cuidó. Mentira. Esta niña está así aún por la soberana voluntad de Dios. Uy, eso cuesta trabajo entenderlo. Y aún así yo creo aún más en Dios a través de mi hija, que es un recordatorio de qué tan frágiles somos y cuánto necesitamos del Señor. Ella me recuerda también del ministerio de la misericordia. A través de ella he aprendido a conocer que hay gente buena que ha dado su vida por cuidarla, que hay ángeles que Dios envía junto con estos ángeles, y que hay ministerios de piedad en este mundo que valen oro y que nadie los reconoce. Esos ministerios de piedad son tan grandes que yo cuando veo a esta gente sé que mi rostro no es tan limpio como el de ellos, ni mis manos son tan limpias como los de ellos. Esa niña tuvo un propósito y conocer el propósito de ella es magnífico. Dios no se olvidó de cerrarle alguna parte de su cerebro para que aprendiera. No, Dios lo permitió con un propósito. Solo hay que aprender para qué, no por qué, sino para qué fue esto. Yo tuve una gran frustración, se los he contado, porque el día que mi hija nació, también nació la hija de otro hermano, igualita a las dos, creo que peor la de él. Y el hermano oró y su hija sanó. Ahorita está en la universidad, de las más inteligentes que hay, hasta donde sé. Ella sanó, la mía no sanó. ¿Cambia esto el carácter de Dios? Dios sigue siendo Dios soberano, por arriba. El plan de Él no lo sé exactamente, pero sé que Él lo permitió y eso me da tranquilidad y punto. No depende de la respuesta de Dios, depende de lo que crees en Dios. Y si Él dijo que Él me va a levantar después de muerto, yo sé que me va a levantar. Si usted ha creído de corazón que usted tiene vida eterna y que un día estará en la presencia de Dios, Dios se lo va a afirmar y Dios se lo va a hacer efectivo, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Entonces, cuando esto resulta verdad en tu vida, no importa estar manejando a las 12 del día en un camión, no importa el sacrificio que estés haciendo por amor, porque todo toma sentido. Ministerio de la piedad y de la misericordia. ¿Quién quiere ejercitarse en ese ministerio? Casi nadie. Por eso somos infelices, porque no nos gusta dar, nos gusta recibir. Por eso cuando se predica un evangelio de codicia es terrible. O sea, el evangelio de codicia va en contra de la estructura del pensamiento cristiano, que llegas y dices, aquí Dios te va a bendecir, vas a hacer dinero, vas a ser rico, vas a ser millonario. Por favor, nada tan antibíblico. Un predicador diciéndole a su hijito, tú declara, vas a ser millonario, vas a ser un campeón millonario. Ministerio de la codicia. Y no importa si pasa sobre otro, porque para ser millonario muchas veces, no siempre, tienes que pasar sobre de otros, no siempre. Entonces, ministrando al niñito, que es cristiano, para que sea millonario, para que sea campeón, para que no sufra. Mal entendimiento de las escrituras, porque Dios no está diciendo eso en las escrituras. Dios está diciendo que hay que sufrir. No busque el sufrimiento, no estoy diciendo eso. Pero cuando le toque sufrir, primer punto, analice por qué está sufriendo. Ya que tenga la respuesta, entonces sufra con dignidad en el nombre del Señor. Primero haga un análisis de por qué sufre, porque a lo mejor usted es la causa de por lo cual sufre. Y segundo, si es algo circunstancial que Dios permitió, sufra con dignidad pensando en la promesa que está más adelante. ¿Qué le parece? Cristianismo puro, bíblico. Colosenses 1:16 dice lo siguiente: porque todo, absolutamente todo en el cielo y en la tierra
visible e invisible, todo comenzó en Él, en Jesús, y para los propósitos de Él. Tremenda la palabra. Cuando yo me pueda preguntar por qué mi hija nació así, ¿cómo le cae este versículo? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, mi hija, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, mi hija es visible, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo lo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Se da cuenta cómo entonces todo toma sentido a través de la palabra de Dios? Y hay cosas que nunca van a tener una respuesta. Hemos estudiado todo lo que es el dolor humano, y el dolor humano no tiene respuesta, y a veces no la va a haber. Hay cosas que son insondeables, hay cosas que son ocultas del Señor, y una de estas es el sufrimiento humano, porque el sufrimiento humano no tiene explicación ni justificación a veces. ¿Qué explicación le da usted a una mamá que su niño de 1 año se ahoga con sus flemas? ¿Qué explicación le puede dar? A ver, no la hay. No hay respuesta a esas cosas. La única respuesta es que Dios es soberano. No hay más. No hay explicación, hermanos. No es que a lo mejor se iba a perder más adelante. No hay explicación. Entonces usted, cuando va a consolar a alguien que está en ese dolor, no llega a darle una respuesta. Y a veces cuando saben que eres pastor, dice, ¿por qué, hermano? No caiga usted en esa trampa. No sé. La respuesta sincera, honesta y limpia es, no sé. Pero sé que Dios existe. Eso es todo. Si usted se mete a dar una explicación, cuidado. No hay explicación para el dolor humano muchas veces. No lo hay. Yo les platiqué, mi mamá estuvo en terapia intensiva 3 meses, con el abdomen abierto. A través de un nylon yo podía ver sus intestinos paralizados 3 meses. Se ulceró la espalda, los talones, toda se ulceró. 30 y tantos piquetes intramusculares, sueros, todo. Y no se pudo. Pero aún así Dios vive. Porque todo fue creado para Él, visible, invisible. Lo de la tierra, lo del cielo fue creado en Él y para Él. Hay cosas que no vamos a entender. Porque un niño se salva y otro no. El Señor sabe. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la verdadera esencia del dolor humano. Saber que por arriba de las circunstancias, Cristo vive. Entonces, cuando te das cuenta de eso, ya no importa. Y tampoco tienes miedo en el futuro. Porque como te vaya, la firma de Dios está, eres mi hijo y te voy a redimir y te voy a resucitar entre los muertos. Entonces ya no importa cómo te vayan esos 20, 30 años, 15, los que te queden, 50, lo que sean, que finalmente es un suspiro. Ya no importa porque la garantía ya la tienes firmada, al final eres hijo de Dios. ¿Cómo no darle gloria a Dios por esto? ¿Cómo no alabar a Dios aún en las circunstancias difíciles? Si Él nos regaló tan grande salvación, como dice el apóstol, tan grande salvación. Entonces, cuando mi hermano yo me encuentro triste o un tanto cuanto caído de ánimo, me pongo a recordar lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y entonces mi corazón se ensancha, mi espíritu vuela hacia lugares celestiales, recordando la promesa de Cristo Jesús en mi vida. Entonces me doy cuenta que más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. Esa canción la cantaba mucho mi mamá, era un himno, ¿no? Es un himno. Mi mamá, ¿cómo le encantaba esa? Más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. Si usted no tiene un hogar más allá del sol, no tiene nada, aunque tenga mucho aquí. Es grande nuestro Señor, es grande la promesa. Regocíjese en ella, en la promesa. Supere las circunstancias de manera espiritual, no intelectual. Ponga su espíritu donde va a estar en la eternidad. Y entonces este sufrimiento temporal toma sentido o no toma sentido. Usted pase, se vaya de sombras. Vámonos, porque la vida eterna está preparada para usted. El fiestón ya está puesto. Se ganó en la cruz la Nueva Jerusalén, las bodas del Cordero. Ya está pagado el boleto. Gócese, y no importando las circunstancias. Recuerden que Pablo le dijo a los filipenses, ¿no? Ese versículo que hemos repetido, ¿cómo es? Gozaos en el Señor. Otra vez digo, gozaos en el Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que no importa las circunstancias. ¿Y sabe cómo estaba él? Él estaba preso en una cárcel de Roma. Y él dice, gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. No importa las circunstancias, siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Esto solamente lo puede hacer un hombre que cree en la eternidad. Regocijarse en una cárcel.
Eso solamente lo puede hacer un hombre que está viendo a través de los barrotes de la cárcel, está viendo su morada celestial. Y entonces la vista puesta fija ahí dice: gozaos en el Señor. Otra vez digo, siempre gozaos en el Señor. Eso solamente lo puede hacer alguien que está viendo su morada eterna y no está viendo esta prisión pasajera de la cual Pablo salió un día, sin cabeza, pero salió, fue decapitado. Hermanos, terminamos diciendo este versículo: regocijaos en el Señor siempre, no importa las circunstancias. Otra vez digo, regocijaos en el Señor, porque todo, absolutamente todo en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Usted también nació en esta tierra para un propósito. Le pregunto, ¿usted ya le ha preguntado a Dios por qué está aquí en esta tierra? A lo mejor Dios lo puso aquí para servirlo de una manera especial y usted no ha preguntado para qué Dios lo trajo aquí en esta tierra. ¿Por qué no fue como un abortivo, como dijo el apóstol Pablo? ¿Por qué no fue abortado por su mamá, sino que nació? Le pregunto, ¿ya le ha preguntado a Dios para qué está usted en esta tierra? Yo sé que usted va a decir, para predicar el evangelio, ya lo sé, pero aparte, de manera específica, ¿por qué Dios lo tiene aquí? Padre, alabado seas por este tiempo que tuvimos de reflexión en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas dónde está nuestra morada celestial, nos recuerdas de dónde venimos y a dónde vamos. También nos recuerdas que esta tribulación momentánea que estamos pasando en esta tierra no es comparado en nada con la recompensa celestial que nos tienes guardada. También nos recuerdas cuánto precio tuvo esto para que nosotros podamos llamarnos salvos. Y el precio fue la sangre tuya vertida en esa cruz, en ese madero, hace 2000 años. Y nos hemos preguntado cómo es que tuviste la fuerza, humanamente hablando, para llegar a esa cruz. Y la respuesta la da en Corintios: por amor. Porque el amor todo lo cree, todo lo sufre, no se envanece, todo lo perdona, no busca lo malo, no se goza de la injusticia, y el amor nunca deja de ser. Eso es lo que te dio el poder para llegar a la cruz, el amor por nosotros, por esas ovejas que tú apartaste desde antes de la formación del mundo. Gracias, Señor, porque la verdad que no tenemos con qué pagar, solamente tú nos pides que te busquemos cada día, que te amemos. Y eso es lo que haremos esta mañana, este día, buscar tu rostro, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. ¿Qué más podemos decir? No podemos dar más porque no tenemos nada, Señor. Todo lo que tenemos es tuyo. Por eso te lo regresamos, Señor. Somos tus mayordomos. Haz de nosotros lo que tienes que hacer, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días de 9 a 10 de la noche por esta estación y a través de internet www.guillermotorres.com.mx.